Hola gente, hoy vamos a hablar de introducción a C y vamos a eso de una vez. Vamos a hacer una pequeña introducción a C muy rápida. Usualmente en estos cursos no se da una introducción al lenguaje, pero para facilitar la comprensión de las estructuras de datos vamos a pasar rápidamente por algunos detalles del lenguaje. Vamos a dejar algunos ejercicios y después vamos a profundizar un poco en cómo maneja la memoria, que es súper importante para poder trabajar con estructuras de datos. Bien, entonces resulta que C, a diferencia del lenguaje que ustedes han manejado, que es Python, es un lenguaje compilado. El de la izquierda es el creador de Python y el de la derecha es el creador de C. C es un lenguaje compilado, lo que quiere decir que tiene un paso extra. Nosotros vamos a traducir primero el lenguaje a lenguaje máquina, unos y ceros, y después lo vamos a interpretar. Mientras que en un lenguaje interpretado como Python, escribimos el lenguaje y directamente el intérprete lo va a ejecutar. Lo primero que tenemos ahí son las estructuras de bifurcación, que es el if. Ustedes tienen el if, el elif. No hay un elif como tal, pero se usa este formato de ponerlo primero el else, después el if y de último el else. Se usa llaves y así es como me gusta más. Ven aquí que también hay comentarios. El primero es un comentario de bloque, ese puede ser multilínea. Y los siguientes, que son dos slash, son comentarios de línea. Un dato interesante es que en C no existen los valores de true y false. En C el asunto está así. Si es un 0, lo que termina habiendo dentro del if se interpreta como un false. Si es cualquier otra cosa, se interpreta como un true. Por ejemplo, un 1, si ahí apareciera un 1, sería un true. Si apareciera un 1558, sería un true. El cero está muy sobrecargado en C, entonces se usa para representar el valor de false, para usar el valor de null, para usar el valor para terminar un string y para representar el cero numérico. Luego están las estructuras de while y for. El while funciona muy parecido al de Python. El for no, el for es completamente distinto. Vean aquí otra curiosidad, en la línea 16 del ejemplo del while hay un int contador igual a 0, así se declaran las variables en C. El int, las primeras tres letras, es el tipo de la variable. Yo acá en C tengo que decir qué tipo es, no puedo definirla nada más. También vean que yo tengo un punto y coma al final de las expresiones. Y ahí mismo en esa línea 16 es importante ver que cada vez que yo creo una variable como una medida de seguridad es mejor inicializarla. En la línea 20 hay otra cosa llamativa que es el uso del printf. El printf es la forma en la que nosotros vamos a imprimir en pantalla y recibe dos argumentos. El primero es lo que se conoce como un string de formato y el segundo es los valores que van a ver las variables. Vean que en el primer parámetro hay un %d, eso es un colocador que corresponde a decir que en ese lugar va a aparecer un entero y ese entero va a corresponder a la variable contador que está puesta. El for es una estructura de datos repetitiva que permite controlar, digamos, el contador, la condición y la inicialización de la variable, todo en una sola línea. Y eso es como más cómodo en C. También vean en la línea 21 y en la línea 33 al final que hay un más más. Eso es lo mismo que decir contador más igual a contador más 1, que eso es como muy típico de C. Hay el más más y hay el menos menos, y se puede poner antes de la variable y después de la variable, y eso tiene efectos distintos en cómo se maneja la variable y les queda de tarea saber cómo funciona eso. Bien, tipos de datos. En C al final por debajo todo es binario, digamos, todos son unos y ceros y nosotros lo acomodamos de acuerdo al tipo de datos en tamaños. Entonces un char puede almacenar números o caracteres, pero solo en un byte, o sea, de menos 127, de menos 128 a 127, más o menos, o de menos 127 a 127.
El short son 2 bytes, el int son 4 bytes, el long 8, el float 4, pero en el estándar IEEE 754 que vieron en fundamentos y que se usa para manejar números de punto flotante. Y el double igual en formato de IEEE 754, 8 bytes para manejar punto flotante. Estas variables pueden ser con signo o sin signo, dependiendo cómo las vamos a usar. Acá en el curso las vamos a usar así con signo, salvo en un caso particular, ahí les estaríamos viendo cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. Esto es lo que les mencionaba de cómo se definen las variables. Yo en la línea 46 puedo definir una variable sin un valor, eso lo van a ver mucho en ejemplos en internet, pero no es recomendable. Eh, porque C no maneja bien la memoria, o más bien C maneja bien la memoria, pero mucho de ese manejo también se lo deja al usuario. Entonces, si no le ponemos un valor inicial a la variable, puede que agarre basura que ya estaba en la memoria. Y eso, vamos a ver algunos detalles de eso más adelante. Así es como se definen funciones. En la línea 51 está el tipo de datos del valor del retorno. O sea, yo tengo que decir en C, ok, esta función va a retornar un entero. Tengo el nombre, tengo dos parámetros que también tienen que llevar su respectivo tipo, la llave para abrir el bloque de código y un return tradicional, y ya esa parte de la línea 52 es más parecido a como ya manejábamos C. En C yo tengo un único punto de entrada, no es como Python que yo puedo poner los nombres de las funciones ahí y él las ejecuta solo. Como esto es compilado y yo voy a generar un archivo ejecutable que en Linux se conocen como LFs o ELF, en el sistema operativo ese feo guacala son .exe, pero en C nosotros vamos a necesitar decirle, ok, ¿dónde voy a empezar? Yo tengo el ejecutable y ¿dónde voy a empezar? Ese lugar, ese punto de entrada se conoce como la función main y hay varias formas de escribirla. Aquí en pantalla hay dos opciones distintas. En la línea 86 una sin parámetros, que es como la más rápida para ponerlo a funcionar. En la línea 90 ven que hay un return 0. Eso es típico de programas en C. Ese return 0 es un valor de retorno del programa y quiere decir que está todo bien. Si hubiera algún error podemos retornar 1 o 2 o 3 u otro valor y eso le indica al sistema operativo o al programa que está llamando nuestro programa que hubo un error. En la línea 94 hay otro formato. Eso es cuando nosotros vamos a trabajar C como si fuera un comando de terminal y necesitamos que reciba algunos parámetros desde la terminal. Recuerden que esto es solo un repaso muy leve y ustedes van de aquí directo a practicar y a poner en práctica todo esto y a leer tutoriales de internet. Okay, este es el formato que les mencionaba del printf ya un poco más detallado. Entonces en la línea 73, en el primer bloque de código de arriba, van a ver que hay un printf que tiene un string de formato y vean los lugares donde están los porcientos. Está %s, %d y %5.2f. Hay un backslash n que quiere decir un cambio de línea y hay algunos backslash t que quieren decir meta ahí un tap. Luego del string de formato vienen varios valores. Esos valores se van a reemplazar con los porcientos de forma posicional. O sea, el porciento S se va a reemplazar con el rojo. El porciento D se va a reemplazar por el 1573 y el porciento 5.2F se va a reemplazar por el 12.5. Ese por ciento 5.2 lo que quiere decir es que va a usar 5 espacios para poner la parte entera y 2 espacios para poner la parte decimal. Entonces si el número varía en el tamaño, igual él siempre va a mantener esos 5 espacios para la parte entera y 2 para la parte decimal. Entonces si yo tengo, qué sé yo, 1220.58, lo va a mantener como en el mismo ancho y eso es bonito para acomodar tablas y salidas de los comandos en la terminal. Abajo en verde lo que ven es la página del manual. Si ustedes abren una terminal en Linux y escriben
man espacio 3 espacio printf, les va a salir un manual de la función, porque las funciones principales en C están en el manual de Linux, viene por defecto. Ahí van a ver una definición de qué hace la función, cuál es el formato, cuáles son sus parámetros, y en algunas páginas del manual hay ejemplos, en otras no. Entonces por ahí eso también está como interesante. Estos son algunos de los colocadores que son %S, que es para textos. Ahí dice arreglos de caracteres porque es importante. En C no hay strings. Uno puede trabajar con algo parecido a strings, pero C no tiene strings y es importante que lo entendamos así porque esto nos va a facilitar la vida más adelante. Tenemos números, puntos flotantes, tenemos un concepto muy loco que se llaman punteros en C, lo vamos a ver más adelante también, y se refiere a direcciones de memoria, porque el programador o la programadora puede manejar directamente eh, valores de memoria y direcciones de memoria, y eso es muy chido. En C tenemos mucho control de la memoria y por eso nos sirve un Tanate para este curso. Tenemos secuencias de escape que son caracteres no visibles que yo puedo poner dentro del string o dentro del texto o esta cadena de caracteres, porque en C no hay strings. Un tema ahí avanzado es de cómo compilo y ejecuto C. Hay una cosa que se llaman makefiles, nada más la vamos a mencionar. El semestre pasado tratamos de trabajar un poco con esto y fue un desastre, entonces les queda ahí como tarea de investigación qué es eso de los makefiles y cómo funciona y para qué se usa. Esto ya es como nivel 3 de manejo de C. Es básicamente un archivo que facilita la forma de compilar desde la terminal para no tener que estar poniendo todo el comando todo el tiempo. Entonces uno lo hace ahí y todo bien. Eso es un ejemplo de cómo funciona el make. El makefile, uno lo que hace es que crea un archivo makefile, pone instrucciones de compilador dentro del archivo makefile y después para llamarlo nada más se pone en la carpeta donde está y escribe make y eso hace la compilación. Si nosotros quisiéramos compilar manualmente, abrimos una terminal y escribimos este comando que está en el segundo bloque en la línea verde, que es gcc espacio -lm. Eso quiere decir incluya la biblioteca matemática. Vamos a usar el estándar C11. Hay otros, pero ese es como el mínimo. Si quieren usar uno más nuevo, todo bien. Creo que hay uno 2013, pero mínimo es el C11. El "-g" es información para el debugger, que lo veremos más adelante. Y ahí se ponen los archivos que se van a compilar, que serían todos los .c y todos los .h. Y al final hay un "-o Hanoi", que es el nombre de cómo se va a llamar el ejecutable. Vamos a usar Genie, o yo les sugiero que usen uno de dos editores. El que yo uso usualmente es Genie, o otro que se llama CodeBlocks. Hay otros editores más complejos que hacen más cosas, pero eso impide que ustedes entiendan verdaderamente qué está pasando y eso nos complica un poco la vida y no queremos. O sea, al final los va a hacer mejores ingenieros usar un editor básico como Genie o como CodeBlocks. Este es un ejemplo de un programa ya escrito en C. Si ustedes copian esto a un archivo, ya se pueden ver, ya podrían verlo funcionando y ahí ya pueden practicar cómo compilar, cómo ponerlo a funcionar, sacarse dudas. Es importante que lo hagan ya. El curso es bastante complejo, tiene un montón de contenidos y no vamos a poder detenernos tanto como quisiéramos solo entendiendo C. Entonces necesito que empiecen a practicar ya. Ok, acá interesante, en la línea 7 hay un include. Esos son como los import de Python, pero funcionan un poco distinto, no son tan bonitos como los de Python. Entonces hay unas bibliotecas estándar, que esas bibliotecas estándar ya vienen en el C. Usualmente se ponen así con paréntesis angulares. Esta biblioteca estándar, que es la stdio.h, quiere decir Standard Input Output, y son funciones para el manejo de impresión a pantalla, archivos, etcétera, etcétera.
Entonces yo siempre que quiero usar el printf tengo que incluir esa función, porque a diferencia de Python, el printf no viene incluido, digamos, en lo básico del lenguaje. Entonces esto es una función en la línea 13, más cosas interesantes. Ese void quiere decir que no retorna nada. Pero en C yo tengo que decirle, ok, tengo una función que no retorna nada. No puedo dejar nada más quitar el return y no poner esa parte, porque si no C se vuelve loco y me manda un montón de errores. En la línea de la 14, de la 15 a la 17 es un for, o sea, una repetición que va a repetir ese printf varias veces y va a contar de arriba hacia abajo. De hecho, si ven ahí hay un i menos menos, eso quiere decir que va a ir restando. En la línea de la línea 23 en adelante está la función principal, que es la 23. Aunque yo no los use, es normal, digamos, poner esos parámetros de int arc y echar asterisco asterisco arc v, aunque no los usemos. Y después en la línea 25 tengo una llamada a la función y el típico return 0 en la línea 27 y listo. Bien, este sería el makefile para ese archivo de ejercicios, para que se den una idea. Ahí está el ejemplo. No es obligatorio en el curso usar makefile, pero eso es chivo. Súper interesante el montón de cosas que hacen. Los archivos makefile tienen variables, tienen reglas, tienen if incluso, y uno puede hacer cosas complejísimas con esos archivos. Esto es como uno de los ejemplos más básicos que hay. Bien, ya terminamos este video, esta primera introducción, y les toca ir a hacer tarea, porque necesitamos que sepan el lenguaje ya, para que eso no haga que se tropiecen en siguientes lecciones. Bien, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ir y van a hacer un archivo C, y en un archivo C van a poner estas funciones que están ahí en pantalla, y las van a ir haciendo, y así van a ver cómo se compila, cómo se trabaja, qué se hace y qué no se hace, para que se den como una idea y que esté ahí como tuanis. Ok, me parece que son estas. Determinar si es un palíndromo. Sí, y ahí estamos. Y nos vemos en la siguiente video, en el siguiente video.